Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de una Web3 Drop, una de los webinars online en directo que hacemos dentro del Master Web3 MBA. Y hoy pues se titula, quizá con poquita originalidad, una drop sobre Bitcoin, porque hoy tenemos ni más ni menos que a Alberto Mera, creador de un podcast sobre Bitcoin y también, pues, entre otras muchas cosas, profesor dentro del Master Web3 MBA. Así que quien no lo conozca, muy mal. Así que a darle más caña al máster y a escuchar su podcast, porque la verdad que es una fuente también de información que es tremenda. Así que, Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? El que, el que estuviese viendo el anuncio del webinar y ahora vea mi cara, pensará, joder, entre la foto y esto han pasado 80 años. Así sí, ha sido casualidad, mira, al punto. Pero Pues sí, sí, que bueno, gracias por haberme invitado y sí, lo pasé muy bien preparando el curso que di para el máster. Unas partes más que otras, como podrán imaginar aquellos que ahora lo han escuchado y además escuchan el podcast. Pero bien, en cualquier caso, a mí lo de enseñar cosas siempre me gusta. sí, esto siempre viene bien. Además, bueno, os lo voy a confesar a todos. Lo primero que le dije a Alberto cuando hablé con él, además súper nervioso, porque para mí Alberto, pues, es todo un referente. La verdad que además se me hace raro hablar cara a cara contigo, porque yo estoy acostumbrado a escucharte en el podcast y a tenerte como dentro de mi cabeza, pero no a ponerte cara. Debe ser Entonces, un poco extraño el tener interacción en tiempo real. sí, totalmente. Además, eso es justo con los cascos la misma voz. ¿Qué está pasando, no? El otro día estuve en una cena en la que galardonaban a Miguel Ancho Bastos en el Casino de Madrid y bueno, tuve la oportunidad de hablar un rato con Rayo y algunos otros pues sí, pasa esto, ¿no? Cuando estás escuchando a alguien y luego lo conoces en persona, pues sí, sí, te llama la atención. Sí, sí. Claro, eso que de hecho, bueno, no viene al caso, pero a mí es el término desvirtualizar a las personas. Sí, tiene. Pues nada, Alberto, pues lo que me gustaría, antes de nada, antes de entrar al grano, siempre me gusta, cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo conocimos Bitcoin. Pues unas más divertidas, otras menos, otras más interesantes. Y a mí pues me gustaría saber la tuya. Sí, bueno, la mía no sé si es divertida, pero sí que es verdad que es curiosa porque fue que estaba yo en Madrid y estaba en una etapa de mi vida en la que era un poco muerto de hambre porque estaba entre trabajar por cuenta ajena que había hecho, digamos, y había ido bien y camino de encontrar otra cosa que me gustase, un negocio propio y demás. Entonces estaba en esa fase en la cual no tenía dónde quedarme muerto y una de las cosas que hice fue ir un día a un meetup para, para hablar inglés, ¿no? Entonces tú ibas allí como hablante de hispano y había otros que hablaban inglés y entonces pues os juntabais ahí y hablabais de vuestras cosas. Nos fuimos por ahí por Claro. Malasaña, me acuerdo, en Madrid y, bueno, realmente no recuerdo a nadie de ese día, pero alguien sí que se acordó de mí luego unos años después, un tal Aaron que me escribió como 2 o 3 años después y me dijo, oye, tú sigues haciendo vídeos en YouTube, porque en ese momento bueno, lo sigo haciendo, pero son diferentes, haciendo vídeos en YouTube y tal. Y yo, sí, sigo haciéndolos. Y dice, joder, qué capacidad, qué constancia. Y yo, sí, no gano un duro, pero soy muy constante. Y dice, dice, pues oye, me gusta esa virtud tuya o ese atributo tuyo. Dice, ¿me puedes ayudar a sacar adelante un papeleo que tengo que sacar para venir a vivir a España, no sé qué tal? Y yo, bueno, como no estaba ganando nada de dinero prácticamente, pues le dije que sí. Entonces me dijo, pues te pago en 2 partes, te pago ahora y luego te pago cuando esté hecho el papeleo. Yo, genial. Me dice, son, bueno, 1.000 euros cada pago. Yo, pues genial. Y dice, ¿cómo quieres que te pague? Y yo, pues en euros. Y dice, ¿no prefieres en Bitcoin? Y yo, no, digo, yo estoy muerto de hambre aquí, digo, dame dinero de verdad, no me des hostias, digo, yo tengo que comprar cosas con ello. Y entonces me pagó en euros ese primer pago. Y entre el primero y el segundo, yo ya me quedé con el run run ese, ¿no? De esto de Bitcoin, ¿qué será? ¿No? Y empecé a mirarlo y entre el primer pago y el segundo, esto fue en 2016, pues igual subió un 300% o un 4, no sé lo que pasaba, ¿no? En 2015-2016. Sí. Que habría podido ser Y, para ti incluso como un pizza day, más o menos. y claro, y yo viendo eso y diciendo, hostias, digo, si me hubiese pagado esto en Bitcoin, digo, habría sido la hostia. Entonces, cuando llegó el segundo pago, le dije, no, el segundo dámelo en Bitcoin, que esto parece mucho más interesante que los euros. Y así fue como entré la primera vez, sí.
Mira, pues la verdad que es una historia bastante, bastante interesante. Yo la verdad que, mira, la mía no la he contado nunca por aquí, pero te la voy a contar a ti porque me llamó mucho la atención en un podcast que hiciste, bueno, hace relativamente poco, también que visitaste Vietnam. Y Sí. pues mi historia, yo he estado viviendo mucho tiempo allí y pues mi historia de Bitcoin viene también pues de todo ese tiempo. Y pues mira, no venía al hilo de esto, pero también te quería hablar en este caso, voy a ir salteando un poquito, pues por supuesto yo creo que es otro de los temas de que hay que tocar, El Salvador, qué es lo que está pasando. Y yo ahí quería decirte, quería hablar contigo también, porque realmente yo pienso que en este caso, no sé tú cómo lo viste Vietnam, pero me parece que va a ser de las grandes sorpresas también en el ecosistema cripto. Yo en tema cripto no sé, pero es verdad que Vietnam me apasionó, me pareció un país brutal. Yo volví y, bueno, de hecho hice un podcast cuando estaba allí hablando de lo que me había gustado de Vietnam, de esto que estás de viaje, no tienes tiempo para prepararte ahí 80 horas de podcast y dije, bueno, voy a hablar de esto porque realmente estoy muy apasionado con lo que estoy viendo. Y claro, de primeras la impresión de la gente es que Vietnam es un país comunista, que bueno, sobre el papel es, Sí. pero realmente nada que ver. Y es un país, ¿no? Al contrario, muy capitalista, pero además capitalismo bueno, porque es un capitalismo no controlado todavía por unos pocos, es un capitalismo familiar, digamos, la familia es muy Sí. importante allí y, y es un capitalismo, bueno, despiadado, ¿no? En el sentido de que funcionan y los que no funcionan quiebran y no hace falta licencias ni hostias, tú eres tu negocio y fuera. Y me sorprendió gratamente bueno, por una serie de razones. Primero, por eso, porque se veía mucha Y mucho actividad. movimiento, mucha Sí, actividad, mucha exacto. actividad y sobre todo se respiraba riqueza que se estaba creando, porque yo recuerdo de ir a cenar, soy un poco carnívoro, y iba a cenar allí a sitios de carne, que la gente me decía, no, pero joder, si en Vietnam puedes cenar por 2 euros, en no sé dónde, y yo ya, pero que a mí me gusta Hombre, claro, pero no, cenarme también un se puede chuletón. cenar en otros sitios por otra cosa. Sí, sí, digo, sí, está bien, pero yo prefiero ir y cenarme un chuletón o un sirloin. Ahí tenía mucho sirloin steak y iba a sitios de estos de carne que igual salías a 20-30 euros la cena, que bastante mejor que España, por ejemplo. Pero lo que me sorprendía es que eran sitios que no eran baratos para un vietnamita de a pie y estaban todos llenos de vietnamitas. Éramos, creo que uno con el que iba yo, éramos los únicos Sí. extranjeros. Todos los demás eran chavales que estaban ahí cenando con sus parejas, con sus amigos, todos comiendo carne como debe ser. Sí, hay Y, mucho y emprendimiento, sobre todo sí, sí. de los jóvenes y mucho desarrollador, eso, y hay mucha, mucha cripto. Y lo que tú dices, aunque parezca que sea sobre el papel un gobierno comunista, en este caso están haciendo unos avances. O sea, por ejemplo, cuando yo vivía allí, es país cripto-friendly totalmente. O sea, al final también están atrayendo talento de esa forma. Y luego, Sí, pues un poquito ya, pues derivándome a lo que te quería hablar también al principio, de El Salvador. ¿Has estado en El Salvador? no, el año que viene espero. Ya toca, ¿no? Sí, porque además he hecho muchos podcasts. Yo creo que es cuando vaya me van a hacer la ola, porque he hecho, he hecho muchos podcasts sobre El Salvador, he hablado con bastantes personas y hace poco hice uno muy interesante con un chico que se llama Jaime García y me contaba la historia de cómo, del ascenso de Bukele, digamos, cómo Bukele llegó a la posición en la que está ahora, una historia muy interesante y bueno, que he hablado con mucha gente de por allí que cercana, digamos, al poder, no como Saife Díaz, ¿no? Que habla con el poder Sí. directamente, pero cercana. Y nada, tengo bastante información y ya te digo, y lo he tratado bastantes veces, o sea que a pesar de que es un país pequeñín y tal, yo creo que cuando vaya, al menos a unos cuantos conozco ya. Sí, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que sería viable esa política de poner Bitcoin como moneda de curso legal en otros lugares? Hombre, viable es, lo que no sé es cómo de útil es, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que lo de hacerlo al curso legal es, bueno, pues coger una herramienta, digamos, que sirve para los gobiernos fiat, ¿no? Mm, Que es la que han usado ellos para imponer su moneda. Oye, esta es de curso legal, esta no, por eso puedes pagar mm. con euros en Europa y no con euros en Marruecos, por ejemplo, aunque bueno, te los acepten, pero a donde voy es a Esa es otra que, historia. a donde voy es a que lo de la figura de curso legal nos lo Mm, inventamos para, bueno, para delimitar, ¿no? Qué divisas se pueden usar en qué sitios y cuáles no. Entonces, bueno, escoger una herramienta del fiat y aplicarla a Bitcoin, que me parece bien, ¿no? Coges la ley que hay ahora y se la aplicas a Bitcoin, pero realmente yo creo que Bitcoin no necesita algo así, ¿no? Al final la gente, igual que hemos dicho el caso de Marruecos, igual que en Marruecos la gente va a aceptar euros, e igual que en Chipre, por ejemplo, aceptan Bitcoin, el otro día lo vi en una entrevista,
Pues en el mundo entero mucha gente acepta Bitcoin a cambio de servicios y bienes, y ya está, y no hace falta una regulación. Ahora, creo que sí que es interesante lo del curso legal a modo de promoción, digamos, ¿no? De tú como Claro, país de decir, oye, adopción. mira, yo soy pro Bitcoin, ¿no? Y entonces meto Bitcoin como Claro. moneda de curso legal. Realmente, hombre, algo habrá cambiado en El Salvador, pero todos los con los que he hablado me dicen que no hay, o sea, que no es que fusiesen eso de curso legal y al día siguiente todo el mundo pagaba en Bitcoin. Claro. Más gente lo hace porque es posible y más gente está Mm. conociendo cómo funciona, pero no tuvo un impacto, digamos, en la calle importante. Claro, quizá ni siquiera sean los propios habitantes de El Salvador los que utilicen el Bitcoin para pagar, como Probablemente no. serán más los extranjeros. Pues bueno, espera, ahora voy a echar un poquito para atrás y ahora lo que me gustaría que me hablaras también, pues cómo te surgió también pues la idea de tu podcast, porque además ya llevas tiempo, además has dicho también que antes tenías sobre YouTube. Pues cuéntanos, ¿de dónde te salió todo esto? Sí, bueno, esto empezó en 2018, en noviembre, va a hacer 5 años este año, o sea que sí. De hecho, es curioso porque algunos otros, igual que estén aquí en el webinar, conocerán también el podcast de Lunaticoin. Pues Por empezamos los dos a la supuesto. vez. No lo sabía, pero el otro día lo vi en un pod suyo o Mm. en un blog suyo, que los dos empezamos más o menos al mismo tiempo. Y sí, fue en eso, en noviembre de 2018. Y en mi caso, bueno, yo siempre he sido mucho de contar batallitas. Ya te digo que ya tenía un canal en YouTube por entonces, hacía un videoblog. Entonces todos los días subía un vídeo sobre lo que había aprendido o pensado ese día. Pero ¿ya era Hice sobre un montón. Bitcoin o sobre en general? No, sobre todo. Hice de todo. Pues igual leía un libro de no sé qué y lo hacía Mm. sobre eso. O igual me iba a no sé dónde y lo hacía sobre aquello. Y lo que sí que hice fueron un montón. No sé si hice 2000 y pico vídeos. Entonces, sí, hay un montón. Eran como 4 o 5 años de vídeos, uno al día más o menos. Entonces, lo de contar historias, digamos que ya me venía de serie. Y Ya se nota que te gusta. sí, y si acaso lo que me faltaba, bueno, no realmente me hacía falta, pero vamos, que si querías añadir algo a esas ganas, ¿no? de contar cosas, era un foco, porque igual hice eso, 1500 o 2000 vídeos en YouTube y todos sobre un tema diferente. Hombre, muchos se repetirían, imagino, ¿no? Hice tantos que. Pero, pero los temas iban variando bastante. Y cuando encontré Bitcoin, digamos que encontré una especie de vocación, porque Bitcoin se presta a verlo desde muchos sitios y luego tiene impacto en muchos aspectos. Entonces, puedes hablar de Bitcoin básicamente durante décadas, yo creo. Entonces, vamos, yo no, Totalmente. no me salen, o sea, no me dejan de salir temas. O sea, tengo temas para tratar. Bueno, Sí, no llevo además, o una sea, tus lista podcasts infinita, pero van, o sea, se puede aprender historia, se puede aprender matemáticas, se puede aprender geografía, se puede aprender arte, se puede sí, sí, aprender de todo. lo puedes coger por cualquier sitio. Sí, sí. Y eso es muy rico en ese sentido. Entonces, bueno, cuando encontré esto, la pasión que le descubrí a Bitcoin como herramienta para realmente efectuar un cambio importante que tuviese impacto en la sociedad, eso unido a que podías contar muchas historias alrededor de ello, pues digamos dije, hostias, pues esto puede ser interesante. Pero realmente el catalizador de todo esto fue que estaba leyendo un artículo en El Mundo que publicaron en esas fechas y hablaba de Bitcoin, porque 2018, 18, pues había explotado la burbuja, digamos, Mm. y la del 17, y entonces, bueno, la gente escribía todavía de eso. Ahora mismo, que si os fijáis, nadie escribe, bueno, eso es bueno. Entonces, 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 en ese momento estaban escribiendo y recuerdo leer el artículo y decir, o sea, de esto que vas leyendo y decir, esto es una tontería, esto es una tontería más grande, esto es totalmente estúpido, esto no tiene nada que ver. Entonces, claro, yo terminé de leerlo y dije, joder, esta es la mierda que le están soltando a la gente Sí, y no tiene ni pies ni cabeza. Entonces dije, joder, pues igual debería hacer algo que hable de esto y que lo explique. No voy a exacto. decir bien, porque Que lo tampoco explique, no porque soy un lo de experto. los medios, o sea, yo también pues no recuerdo cuándo vi un reportaje de esto, pues no recuerdo si la Sexta, Cuatro, pero de estos de que investigan criptomonedas y te van a un barrio marginal a ver cómo minan Bitcoin robando la luz, que dices, ¿esto Eso es era muy Bitcoin? bueno. ¿Cómo eran los gitanos de Ethereum, ¿no? Algo Los así. criptogitanos, algo así, Eran muy con buenos. los tatuajes con Ethereum. Y dices, ¿en serio? ¿Me vienes a enseñarme esto?
Ya, digamos que el mensaje este que he comentado yo antes, ¿no? De herramienta para efectuar un cambio importante en la sociedad, ese mensaje como que no les, no les ha llegado. No. Pero bueno. Claro, y mire, pues también, justo conforme estabas hablando, estaba apuntando que has dicho eso. Con Bitcoin viste algo que tenga impacto. O sea, ¿realmente crees que ese impacto que tú veías en aquel momento es el mismo que sigues viendo ahora? ¿O te ha ido cambiando la opinión? No, el impacto que veo ahora es mayor. Ha habido dos cosas aquí. Primero, veo más impacto porque veo que, o sea, lo de la frase esta de Bitcoin fixes this, ¿no? Bitcoin arregla esto. Sí. Cuanto más vas avanzando, más vas viendo que es verdad, que se aplica a más cosas. Pero al tiempo, cuanto más tiempo estás en esto y más vueltas le das, más cuesta ver la aplicación y más tiempo necesitas, bueno, más tiempo necesitas darle, digamos, a esto para que realmente llegue a algún tipo de cambio. O sea que por una parte ves, hostia, esto puede ser muy grande, y por otra vez, hostia, esto igual lleva un montón de tiempo. Entonces, digamos que se compensan una con la Claro, y otra, además pero ya te imagino un día como, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. sí, bueno, porque sí que vas viendo, ¿no? La importancia que tiene esto, pero claro, yo me guío mucho por la historia y en mis podcasts meto muchos temas de historia y demás, y cuanta más historia lees, más te das cuenta de que hay ciertos sistemas que son muy complicados de cambiar. Sí. Y no porque sean difíciles de Sí, cambiar no, en porque sí también mismos. somos personas. Hace poco Claro, recuerdo un podcast tuyo que hablabas de la fiebre del oro en Estados Unidos y como los mineros, que sí que iban muchos mineros, pero que era algo pues realmente arriesgado, ¿no? Pues igual comparándolos con los primeros mineros de Bitcoin que dicen, anda, sí. por hacer nada se han hecho ricos. No, Ya, es por otra hacer nada historia. realmente no. Sí, hombre, no se pueden comparar los riesgos porque, claro, ahora digamos que es un riesgo más reputacional, económico. En el otro caso, en el de la fiebre del oro, era un riesgo vital, ¿no? Podías morir Claro. tranquilamente. Pero sigue siendo un riesgo al final, porque el coste de oportunidad probablemente es más elevado ahora que antes. O sea, el coste de oportunidad para el que se iba allí era casi cero. Era o me muero de hambre aquí o me muero de hambre Sí. allá. Entonces tampoco me cambia mucho. Pero aquí puede ser, el coste de oportunidad puede ser o tengo una carrera de éxito en la banca o me pongo a minar Bitcoin. Y si me pongo a minar Bitcoin, igual me va bien, pero igual esto no va a ningún sitio y la carrera en la banca realmente me habría llevado a muchos más lugares. Entonces, estás sacrificando algo mucho más importante o, bueno, potencialmente más importante. Entonces, aunque igual el coste no se pueda comprar una vida con un dinero, pero sí que es un coste que hay que tener en cuenta. Por supuesto. Y luego, otra pregunta. ¿Por qué un podcast sobre Bitcoin y no un podcast sobre cripto? O sea, ¿tan maximalista eres tú? No, eso también tiene su historia. Y es que el primer nombre del podcast, claro, como digo, esto empezó hace tiempo. Ahora estoy comenzando a meter transcripciones de los primeros podcasts en la web, ¿vale? Entonces estoy leyendo algunos de los podcasts que hice hace 5 años. Y se me había olvidado una cosa que había pasado y la leí el otro día. Y es que el primer nombre que yo le puse al podcast fue La Madriguera de Conejo. El podcast inicialmente Anda. se publicó como La Madriguera de Conejo. Y de hecho hay Y otro podcast que se llama ahora La Madriguera de Conejo. es posible. Era un buen nombre, pero no me acabó de convencer. Entonces a las pocas semanas lo cambié. Y lo iba a cambiar por un podcast sobre blockchain, porque ten en cuenta esto es 2018 y demás, ¿no? Entonces mucha gente está con el tema de que blockchain es la hostia y todo eso, ¿no? Pero hablando con la gente, descubrí o me di cuenta de que, y en ese momento no era super maxi, pero sí que me di cuenta que la gente mucha más gente entendía Bitcoin o no entendía, le sonaba Bitcoin Sí. que le sonaba a la blockchain. O sea, tú decías, ¿sabes lo que es blockchain? No sé, ¿sabes lo que es Bitcoin? Sí, sí he leído algo. Mm. No, entonces, viendo que la gente Eso sí que que minan allí con la luz robada. claro, claro, pero sí que les sonaba lo de Bitcoin y no les sonaba tanto lo de blockchain, dije, pues un podcast sobre Bitcoin. Y, y ese fue el nombre que se quedó. Y es verdad que el primer año, el otro día también lo estuve viendo, el primer año igual son 70 episodios y unos 19 de ellos son sobre cripto. El siguiente año, la segunda temporada, en vez de 19 bajó como a 7 y la tercera ya no hay. Un Entonces, poco yo digamos creo que que el camino que vamos siguiendo prácticamente todos, sí, empezamos con muchas cosas para arriba, para abajo sí. y al final acaba todo en lo mismo. Sí, no, mi maximalismo digamos que fue aflorando, pero bueno, es normal porque al final
O sea, yo lo que no entiendo, a ver, y puede pasar también, ¿no? Pero me parece más lógico el tú volverte maximalista conforme vas leyendo y vas comprendiendo cómo funciona y demás, que el tú, digamos, presentarte el primer día y ponerte el sello de soy Maxi, sin tener ni pajolera idea de por qué lo eres ni por qué no. Que, hombre, mucha gente lo hará porque igual el sello mola y tal, ¿no? Pero yo encuentro que tiene más valor el que es Maxi, digamos, porque tiene el culo pelado, ¿no? Entonces, Claro. eso para mí tiene más valor. Pero bueno, no sé, supongo que el otro caso también es válido. Sí, a ver, también son cosas diferentes, ya está. Sí. Es lo que no tenemos que intentar comparar siempre todo. Ah, bueno, estamos comparando Bitcoin con cripto ahora. Claro, no, por eso te preguntaba, que por eso sí, por eso por el nombre, ya no solo por el origen, sino porque ya te da igual todo lo demás. Bueno, a ver, no es que me da igual. Si realmente yo puedo aceptar y comprender incluso que los otros usos que se le pueden dar a una blockchain, asumiendo que una blockchain puede funcionar con los incentivos peor alineados, ¿no? Que los tiene Bitcoin, pues asumiendo que eso pueda funcionar, puedo entender que haya usos sobre esa otra blockchain, ¿vale? O sea, tienes que partir de la base de que una blockchain distinta a Bitcoin puede funcionar con incentivos distintos a los de Bitcoin, que eso ya es una asunción notable, pero en la práctica, al menos a día de hoy, se ve, hay otras blockchains que funcionan. Concretamente el otro día hablaba de Tron, por ejemplo, es una blockchain que no se usa para nada, yo creo que solamente se usa para tener USDT, pero USDT es muy valioso. Entonces dices, bueno, no vale para nada, pero tiene USDT. O sea que el valor que ofrece, porque USDT es muy valioso para la gente, no digo muy valioso como token, porque no te vas a hacer rico, ¿no? Tradeando USDT, no creo. Bueno, puede pasar, pero no creo. Sí, sí, Pero sí que de tiene todo se mucho ha valor. visto. Claro, pero sí que tiene mucho valor para la gente, porque le ofrece la posibilidad a mucha gente de tener acceso a dólares que de otra manera no tendría. Entonces, puedes tener una Claro. blockchain, ¿vale? Asumiendo que una blockchain funciona con incentivos peores que los que tiene Bitcoin, sobre esa blockchain tú puedes poner otra serie de cosas. Y si la gente aprecia eso que existe sobre esa otra blockchain, pues ¿quién soy yo para decir que eso no tiene valor? Al final, yo soy muy austríaco para esto. Si alguien entiende que eso tiene valor, pues tiene valor. No voy a decirle yo que no lo tenga. Ahora, a mí sí que me gusta distinguir porque, bueno, y mi distinción se reduce simplemente a que, como decía antes, creo que Bitcoin sí que puede tener un cambio importante en la sociedad, un cambio para bien, y lo otro, pues no. O sea, son cosas chulas que molan y tal, y puedes hacer pijadas y guay, pero no, igual a muchas personas les cambia la vida, pero no creo que sí que tenga el alcance que sí que puede tener Bitcoin. Entonces, por eso me gusta dedicar mi tiempo a lo que creo que es más importante y lo otro, pues no tanto. Y entonces, ¿tú qué opinas? También otro de los temas que había que sacar sí o sí, de toda esa gente que está intentando hacer de la red de Bitcoin algo más similar a Ethereum, por ejemplo, ¿no? Pues con todo el tema ahora de los ordinals, NFTs y demás mm, cosas, por no decir otra cosa, que además nos están saturando. Sí, bueno, ya, a ver, se pueden decir muchas cosas sobre esto. Lo primero es que, a ver, sobre Bitcoin ya podías hacer inscripciones, ¿no? De toda la vida. Hay imágenes inscritas en la red de Bitcoin desde el principio, porque, oye, si tienes una red que es inmutable, que es probablemente permanente, ¿no? Que no va a cambiar jamás y vas a poder acceder a ella siempre, pues oye, es como un graffiti indeleble, ¿no? Puedes poner un graffiti ahí y va a estar ahí para siempre. Entonces tiene su gracia. O sea, no sé, yo no lo haría, pero tiene su gracia. Y es más, igual yo que sé, igual me caso y digo, oye, pues voy a poner la Venga, descripción de mi sí. boda y no sé, bueno. Una versión del Doom. Que, he visto que Sí, está sobre la sí, no, puedes blockchain poner de cualquier chorrada. O Bitcoin. sea, igual esa versión del Doom, pues no entiendo muy bien, ¿no? Pero que entiendo que. Pero bueno, pero luego esa versión del Doom, digamos que ya estará ahí siempre, para Sí, siempre. Entonces, claro. bueno, cualquiera dentro Como una de. cápsula del tiempo. Sí, cualquiera dentro de 1000 años podrá decir, ¿a qué jugaba esta peña? y verse echarse una partida al Doom. O sea, Decían, entonces, crearon toda esta tecnología para jugar a esto y poner fotos. sí, pero bueno, ¿qué es eso? Es algo que yo creo que. A ver, en la red de Bitcoin, usarla puede tener mucho valor o poco valor, eso es una cosa subjetiva. Y puede estar más o menos demandada, ¿no? El usarla. Como Bitcoiner, que creen que esto puede funcionar, yo opino que en el futuro será muy caro meter información en la red de Bitcoin. Habrá momentos en los que sea muy, muy caro y momentos en los que sea muy caro, pero siempre debería ser caro.
Más que nada Sí. porque si no es caro, no hay transacciones por las que se paguen demasiadas fees, comisiones, y si no hay comisiones suficientes, pues no se incentiva a los mineros en la manera necesaria para que los mineros sigan minando, ¿no? Entonces yo entiendo que usar la red de Bitcoin y meterle urgencia a usarla, o sea, la necesidad de liquidar hoy algo, creo que tiene que acabar pasando simplemente para que Bitcoin sea sostenible en el tiempo. Entonces, habrá momentos en los que mucha gente demande usarla ya mismo y no se pueda, pues eso, pues poner ahí tu aniversario en Bitcoin porque te costaría una pasta. Y habrá momentos en los que no sea el caso, las fees estén más bajas y entonces mucha gente diga, hoy ahora es el momento de Aprovechará. meter ahí, de meter aquí la imagen de no sé qué y una foto de mis hijos. Y esto es bueno en el sentido de que, digamos que le pone una base Claro. a las transacciones en Esa, Bitcoin. esa barrera de acceso también, que quieres hacerlo, pues págalo. Claro, pero pone una Dale de base, comer al pone minero. una base de demanda que de otra manera igual no existiría, ¿no? Es un poco lo que hace la minería de Bitcoin, que mete un demandante de último recurso siempre ahí, que va a estar ahí constantemente demandando energía. Pues en este caso lo que tienes es demandantes random que siempre van a querer meter algo en la blockchain de Bitcoin y van a estar dispuestos a pagar por ello. ¿Cuánto? Pues no lo sé, dependerá del momento y dependerá de lo que quieran meter, el valor que le vean a esto y demás, pero no me extrañaría que esto que ha pasado ahora del incremento en Mm. fees, incremento en comisiones, sea algo que veamos en el futuro. O sea, no será una línea recta, ¿no? Mm. Ascendente, pero sí que me parece que puede ser algo que pues ahora ha tenido un pico, luego tendrá un pico que vaya más alto que el pico anterior y un suelo un poquito Claro. más elevado y así, ¿no? Poco a poco se vaya moviendo, pero en línea ascendente, más que nada porque, bueno, conforme va creciendo la red de Bitcoin, más gente la querrá usar y más gente Mm. querrá liquidar hoy alguna transacción y eso pues conllevará, claro, a que el precio de las comisiones siga subiendo. Entonces tú opinas que todo esto, digamos, entre comillas, pues caerá por su peso al final, ¿no? Que ya habrá una barrera de entrada tan difícil que ya no se podrá. La gente estará ay, Desincentivada. desincentivada, perdona, a hacer este tipo de cosas. O igual el valor es tanto, el de la red de Bitcoin, que el incentivo es mayor, ¿no? Porque si hay o sea, ahora mismo hay poca gente, entre comillas, ¿no? Usando la red de Bitcoin. Pero claro, en un momento en el que no sean el 1% de la gente, sino que sean el 20%, Claro, pues claro, tienes que multiplicar la locura que hay ahora por 20. Entonces, igual hay mucha otra gente que dice, joder, o sea, habrá mucha gente que llegará a Bitcoin en 2025 y todo esto le explotará la cabeza y dirá, oh, Dios santo, claro. qué barbaridad lo que he descubierto. La gente aquí en plan, tío, ¿qué me estás contando? Pero estará muy emocionado y entonces igual se gasta, pues eso, 15.000 pavos en meter una imagen en la red de Bitcoin, ¿sabes? Y no Claro. sería extraño. O sea que, no, yo creo que esto seguiremos viéndolo de diferentes maneras. Y el hecho de que Bitcoin sea hasta cierto punto programable y ahora más, ¿no? Mm. Con el último fork y demás, pues yo creo que sí, se presta a que se inventen más cosas de estas. Ya veremos qué impacto tiene, pero no me parece que sea netamente negativo. Mira, pues yo creo que eres de las primeras personas con la que hablo que no he dicho directamente esto, fuera. Y ya está. Pues No, pero siempre. yo porque es una visión muy austríaca de las cosas. Es lo que te decía antes también de Ethereum. O sea, yo porque voy a decirle yo a alguien que no tiene valor el meter una foto de, no sé, de su espalda en la blockchain de Bitcoin. Pues, yo qué sé, pues, si la quiere tener ahí y paga por ello. O sea, no está haciendo nada que el protocolo no permita. De hecho, antes se Claro. podía también. También es Lo que que pasa es... es ese debate, también es la filosofía, el Bitcoin es libertad. Entonces, que Sí, vamos a, es eso. Además, a gente a hacer según qué cosas que técnicamente son posibles. claro, además es eso que he hablado bastante de esta cuestión, porque yo al principio tampoco la tenía muy clara, pero realmente es algo que se podía hacer antes también. Era más difícil, se puede decir que era más caro también, porque no tenías el espacio ese de bloque para las Mm. firmas tan grandes, no sé qué, a descuento. Pero bueno, todo eso que se ha hecho, que ha permitido que esto sea más sencillo de hacer y por tanto se haga más a menudo, tenía también su valor. Entonces es como bueno, como cuando ves cualquier cosa, tienes que ver un poco los dos lados, ¿no? Tienes que ver lo que trae de Mm. bueno y lo que trae de malo. Claro, Entonces, ¿que trae cosas potencialmente negativas? Sí. Para mí no son el que la gente ponga imágenes a ello. O sea, potencialmente negativo de esto es que se acabe llegando a una situación en la cual haya
posibilidad de crear un mercado de extracción de valor de los por los mineros que centralice la red. Eso que pasa, por ejemplo, en la blockchain de Ethereum, que está el MEF este que se llama, ¿no? El Miner Extracted Value o algo así, que es que los mineros pueden, pueden crear el bloque como ellos ven mejor, aprovechándose de las transacciones que ven que la gente quiere hacer, ¿no? Y eso conlleva centralización, en este caso en la red de Ethereum, y están peleándose siempre para ver cómo arreglar esto. En la blockchain de Bitcoin este problema no existe, el problema este del MEF, pero algo como Ordinals y estas inscripciones puede traer ese problema a Bitcoin. Ahora mismo no, yo no soy técnicamente el mejor indicado para explicar esto, pero bueno, he hablado con gente que es técnicamente más capaz y si bien esto es una posibilidad, ahora mismo digamos que es algo remoto y no parece que sea un problema. Pero también otra cosa que tiene esto de los ordinals, que sí que pasa, es que elimina hasta cierto punto la fungibilidad, porque tú tienes unos tokens, unos sats que son fungibles y otros que no lo son. Y también te permite cierta trazabilidad de algunos sats, ¿no? Los que tienen un ordinal encima pues son más trazables que los otros. Entonces, todo eso tiene implicaciones en cuanto a la descentralización y a la libertad de tu Bitcoin y demás. Y esas pues no me parece que sean positivas. Pero de nuevo, lo están haciendo conforme al protocolo y es Están jugando las reglas del juego. claro, y es una actividad que no está incentivada por el protocolo, sino que es más bien algo que se hace un poco por la coña. O sea, que digamos que el sistema de los incentivos no refuerza esto. O sea, nada en el sistema actual refuerza que la gente vaya a seguir usando Bitcoin de esta manera. Más bien al contrario, ¿no? Los incentivos de Bitcoin llevan a que la gente vaya usando Bitcoin cada vez más para su uso, digamos, original de transferir valor a través de Bitcoin. Entonces, entiendo que este será un uso marginal que se seguirá haciendo, pero que no será importante. Quizá una moda pasajera. Pasajera, pero que no creo que se vaya nunca, como la inflación transitoria. Estará ahí forever, pero bueno, unas veces la notarás más y otras veces menos. Totalmente, totalmente. Pues bueno, Alberto, quería también que nos comentaras un poquito, pues sobre todo a los alumnos, pues también hablando de cosas sobre la red de Bitcoin, pues sobre la Lightning Network. ¿Tú qué le ves futuro? ¿Le ves que esa utilidad puede llegar a ser real? A ver, útiles. Lo que pasa es que o sea, no es la solución, ¿no? Porque, a ver, hasta cierto punto, para mí lo de Lightning es un poco, hasta ahora al menos, es o sea, solucionar un problema que ahora mismo, bueno, justo ahora mismo puede ser un problema, pero hasta hace 2 meses no era un problema, ¿vale? O sea, por mucho que existiese la red de Lightning, al final transaccionar en la red de Bitcoin normal la gente lo hacía igual y salvo en momentos muy concretos en los cuales las fees, las comisiones estaban muy elevadas, la gente hacía una transacción en Bitcoin y ya está y no se preocupaba de, no lo hago con Lightning porque así me cuesta, pues eso, 50 céntimos menos, ¿no? Pues mira, lo haces en Bitcoin y ya está, ¿no? Entonces, es una solución a un problema que todavía no hemos visto y como solución tampoco es una solución perfecta porque todo lo que es la gestión de canales, que no es sencilla, y lo que es el onboarding, ¿no? El meter gente Sí, a Lightning también es problemático. Sobre todo si te pones en un mundo en el cual todo el mundo está en Lightning. Si quieres hacer claro. esto, ahora mismo, digamos, no hay espacio en la blockchain de Bitcoin para permitirlo. Te tirarías años para meter a todo el mundo en la red de Lightning. Esto probablemente nos lleve a otras soluciones. Que Lightning no sea lo único que exista para escalar Bitcoin, sino que sea una de las opciones para escalar Bitcoin. Y creo que habría otras. Creo que será un mercado donde compitan varias hasta el punto en el que Lightning sea competitivo, pues se usará Lightning. Si Lightning deja de ser competitivo, pues o bien evolucionará o bien se irá a otra cosa. Yo creo que no sería nada extraño que se creasen pues esos sistemas respaldados por Bitcoin y donde no se mueva Bitcoin, sino que se mueva pues eso, algo que está respaldado por Bitcoin, una especie de patrón oro, pero con Bitcoin. Eso tampoco me extrañaría, es lo que el mercado entiende y de primeras supongo que podría tender a ello. Y siempre y cuando funcione, mucha gente lo usaría. Otra cosa es el riesgo, ¿no? Que tienes ahí, pero bueno, la gente hasta que no se pilla los dedos no ve el riesgo. Entonces, si realmente hay una necesidad de transaccionar con Bitcoin
y no puedes hacerlo en la blockchain en base, tampoco puedes hacerlo en Lightning, pues lo harás en uno de estos. Y si lo haces en uno de estos y no pasa nada, pues ok, pero bueno, y luego si luego pasa algo, o sea, si esa solución no es factible, pues se tendrá que ir a otra cosa. No, luego hay sistemas también como Fedimint que te permiten aglutinar a varios para que no todo el mundo tenga que abrir canales en Lightning. No sé, a ver, realmente se están ofreciendo muchas soluciones a un problema que, como digo, todavía no es un problema grave, porque puedes usar la red de Bitcoin sin problema. Y a día de hoy, sí, yo pienso, no es necesario ir a comprar el pan con Bitcoin, ¿no? Aparte. Sí, no, o sea, es que eso son muchas cosas. Primero que nadie hace eso. O sea, nadie realmente usa Bitcoin en el día a día para todo. A ver, alguno habrá que haga la compra en Bitcoin. Pero bueno, por lo general la gente tiene Bitcoin y luego se maneja con fiat. Eso pasa. Y que además que cuanto más nos vamos informando de todo esto, vamos aprendiendo, más nos agarramos a nuestros sats como oro y menos Sí, nos sí, vamos a desprender de ellos. por eso, por un lado está eso, ¿no? El hecho de que ahora mismo no hace falta transaccionar todo el rato en Bitcoin, entonces pues no hace falta, no necesitas una escalabilidad. Si llega un punto en el que necesitas esa escalabilidad, tienes Lightning. Si Lightning no te ofrece esa escalabilidad, pues tienes otras opciones. Yo creo que el mercado al final siempre está ahí para ofrecerte una solución. Que habrá unas que te gusten más que otras, sí, pero yo creo que soluciones acabará habiendo. Y a ver, una cosa que tiene el ser humano es que eso se preocupa de antemano, ¿no? Muchas veces se están ofreciendo soluciones a problemas que todavía no existen o que no son graves. Claro. Y lo malo de eso es que, bueno, muchas empresas que ofrecen estas soluciones quiebran, ¿no? Pues como en los primeros 5 YouTubes, pues quebraron porque no era su momento. Luego llegó el sexto y al sexto sí que le funcionó. La idea era la misma, pero no había llegado el momento El y timing entonces... es muy importante, al fin y al cabo. Y Alberto, pues estás hablando de la escalabilidad como problema. ¿Qué otros problemas crees que se enfrenta Bitcoin a día de hoy? El principal es el tiempo, yo creo. El tiempo que lleva viviendo. Porque es que es muy joven todavía. Entra en la adolescencia ahora. Sí, yo creo Canitas. que es una de esas cosas. Hoy lo escuchaba en un podcast y me ha reafirmado en esta idea. Creo que era un tal Peter St. Onge o algo así, no sé. Lo comentaba en una entrevista con otro Peter McCormack, en este caso, y hablaba de esto y refuerza una idea que yo ya tenía en mente, y es que Bitcoin, lo malo que tiene, digamos, o que mucha gente estima que tiene, es que es muy difícil, muy complejo, muy novedoso, muy distinto. Pero eso me parece que son chorradas, realmente, Excusas. porque si tú además pones el sistema fiat a un lado y lo comparas con el sistema Bitcoin, o sea, Bitcoin es extremadamente más sencillo que el sistema fiat. El sistema fiat sí que es un pajolero. Ahí sí que no hay Yo llevo hablando del sistema fiat 5 años y todavía hay cosas que no entiendo. O sea, te das con el shadow Y así banking, seguirá. con los eurodólares, con los repos inversos y mierdas de estas, y dices, a ver, realmente, ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero existe y Sí, qué sí, dinero no sí. existe? ¿Y realmente dónde está esto? O sea, que no es un sistema para nada, no es un sistema para nada sencillo. Bitcoin es muy vanilla, ¿no? Como dicen en finanzas. Entonces, yo no creo que es una cuestión de que haga falta gente explicándolo, ni que sea complejo, ni nada. Yo creo que es una cuestión de tiempo, que no es algo que de primeras se pille. Primero, porque no hay incentivos a hacerlo para mucha gente. Claro. Y segundo, porque no tienes una posibilidad fácil de entregarte a usarlo en la práctica. O Claro, ya sea, requieres yo un llevo... perfil un poquito más techy, alguien que ya se interese de por sí, alguien que le gusta aprender solo Sí, pero sobre todo que casi necesites usarlo, porque al final estas cosas se aprenden usándolas. sí, Y, y y cagándola. claro, y yo teniendo un podcast sobre Bitcoin y todo este tiempo y demás, tampoco uso Bitcoin tan a menudo. O sea, lo uso, pues, yo qué sé, 7, 8 veces al año, ¿sabes? Tampoco es una cosa Claro, que es como, wow, mira, voy a usar esto, ¿no? Pero yo, o sea, yo no lo uso la gran parte del tiempo. Lo puedo estar mirando, puedo estar observando cosas y demás, pero hablando realmente no. sobre él. Claro, claro, pero no estoy usándolo, ¿no? Y mientras que voy a una página web, me compro zapatillas y estoy usando el Fiat. Entonces, Claro. y una tarjeta de crédito y todo eso, ¿no? Entonces, el uso, digamos, que te muestra cómo son las cosas y te permite entenderlo. Entenderlo en el sentido de que tú necesitas entenderlo. Yo no sé lo que pasa cuando hago un pago con tarjeta de crédito.
O sea, Exacto, yo la ¿qué está pongo pasando ahí? y desaparecen unos números de otro sitio. Claro, yo qué sé. El caso es que el otro se da por contento y me da lo que yo he comprado. Es que Pues, yo creo que esto es claro, otro de los problemas a los que se enfrenta, que mucha gente intenta como entenderlo todo a la perfección. Es como, pues si no entiendes cómo funciona el internet de tu móvil, no entiendes cómo funciona la pantalla de tu ordenador, ¿por qué sí, pretendes entender cómo funciona exactamente esto? Que realmente habrán poquitas personas en el mundo que realmente entiendan las entrañas perfectamente. sí, hay muy pocos. Y es eso que realmente no necesitas. O sea, esto llegará a un punto en el que pues, lo usas y ya está. O sea, no tiene más Claro. historia. Y no hace falta. Por eso, cuando la gente eso dice que hace falta más educación y tal, a ver, a la gente aprender le da por saco. O sea, Sí. aprender te lleva tiempo, Mm. aprender te requiere esfuerzo, aprender tendrás que pagar, ¿no? La gente que se ha comprado el MBA este. Claro, todo eso, aprender, Claro. digamos que hay una barrera de entrada a aprender, que es el tener tiempo, las ganas, la Sí. motivación, la dedicación. Entonces, aprender de Bitcoin, joder, o sea, pues, echar la tarde ahí a aprender de ella, no, la tarde no, echar, pues eso, meses a aprender esto exactamente cómo va, joder, pues hay que tener muchas ganas o estar muy incentivado. Si no estás muy incentivado porque tu trabajo no depende de ello, pues hay que tener muchas ganas, lo cual es muy complicado. Entonces, al Mm. final, realmente lo que necesitas es que esto realmente sea usado y cuando sea usado, pues la gente lo aceptará y lo usa y lo empleará y no se preguntará, pero espérate, ¿esto en qué bloque ha entrado? Tal? ¿Cómo Claro. está la mempool ahora mismo? O sea, Vamos a ver. claro, o sea, no. ¿Quién habrá Todo sido el minero? ¿Habrá sido uno de estos afortunados que ha salido ahora que ha habido un minero afortunado como que ha sacado un bloque él solo 2 veces? un solo miner de esto. Sí, Sí, sí. por eso te digo que yo creo que esto, Mira, el mío es ese. claro, claro, o sea, que realmente se le da muchas vueltas a esto. Y por eso te digo que el principal problema que le veo a Bitcoin es simplemente que es muy nuevo. Mm. Y siempre me viene a la mente un gráfico, una gráfica muy interesante, ¿no? Que muestra, compara una comparativa entre el oro y Bitcoin. Y todo el mundo yo creo que entiende que Bitcoin es un poco como el oro, ¿no? Pero mejor. Entonces tú ves todo lo que tiene el oro y todo lo que tiene Bitcoin y dices, pues Bitcoin es mejor en todo. Y Me ves falta poder hacer un vas a la parte anillo. vas a la parte del tiempo y bueno, historia, oro, 5.000 años, Bitcoin, 10. Vaya. Ahí es donde te han pillado. Sí, sí, Pero sí, sí. por lo demás es mucho mejor, pero claro, 5.000 años de historia hacen que cualquiera sepa que el oro vale dinero. Algo hay Que ahí si lo detrás. tiene, y que si lo tiene, eso vale. Pero lo de Bitcoin, claro, la Sí. gente no cree que si tiene Bitcoin eso vaya a valer mañana. Esa es la diferencia. Claro. Y tú, Alberto, pues dices que haces unas 7, 8 transacciones al año, pero tú realmente consideras que tú te ganas la vida con Bitcoin, hablando de Bitcoin, con el podcast. O sea, tú te dedicas solo a esto, tienes otras fuentes de ingresos, eres autónomo, héroe sin capa aquí en España. Esto sobre todo Bueno, para los emprendedores, siempre me gusta preguntarlo. yo no estoy en España, así que en ese sentido no soy tan héroe. Los héroes son los de España. Pero sí, bueno, yo tengo una empresa de consultoría y entonces digamos que me manejo entre la consultoría y el podcast. Pero lo que más tiempo, que no dinero, dedico es a lo del podcast, realmente. Esa es la parte que me gusta, pero bueno, porque lo he comentado antes, ¿no? Es un tema vocacional Claro. que no me cuesta tiempo ni esfuerzo el dedicarle trabajo a esto. Entonces, pues lo hago, Hombre, aunque eso de no. que no le dedicas tiempo, te quería preguntar también cómo te informas de todo esto, porque eso, lo de que no le dedicas tiempo no me lo creo, pues si no, no No, sé no, por qué. no, que sí que le dedico tiempo. Cuando digo que no le dedico, no sé cómo lo he expresado, pero a lo que me refiero es a que aunque no sea mi principal fuente de ingresos, es Mm. a lo que más tiempo le dedico, con diferencia. Porque sí, claro, todo esto, claro, yo los podcasts además, bueno, hago Claro, dos eso, ¿cuál tipos, es el ¿no? proceso de creación de tu podcast? Más o Claro, porque menos. yo hago dos tipos de contenido, ¿no? Bueno, tres, pero principalmente dos, que son entrevistas a gente que sabe de un tema que yo no controlo o que yo controlo y quiero debatirlo, Mm. y sobre Bitcoin, claro, Claro, de o este similares. recuerdo el de la matemática de Bitcoin. Sí, Madre sí, mía. sí, con Ricardo Pérez Marco, muy, muy Es bueno. para escucharlo 5 veces. Y publiqué uno similar hace poco de, de energía y, digamos, eliminar la huella de carbono de tu Bitcoin. Es uno que acabo de publicar, que también está sacado de un paper. Y bueno, esto habla un poco del proceso de las entrevistas. Para las entrevistas, Mm. yo buscando perfiles de personas que hayan hecho algo sobre Bitcoin
o ha llegado a Bitcoin, que creo que puede ser interesante. Y entonces, pues me estudio un poco de la vida y milagros de esta persona, ¿no? Si es un libro, pues un libro, si es un artículo, es un artículo, si es un paper, como en el caso de Ricardo Pérez Marco, que ha escrito muchos papers matemáticos, pues claro, te tienes que leer los papers matemáticos, no es cosa sencilla. Pero bueno, Bueno, tú te lo ahora, lees ¿y ahí. estás tirando de IA? Estas famosas IAs que te resumen los PDFs y cosas así. Para ¿O sí que estos son no. old school? Ya de hace 3 meses que ya es old school. No, para estos no, pero ahora que lo dices debería empezar a hacerlo. Pero para lo que sí uso la IA es para el otro tipo de contenido, que es el que hago el que hago yo solo. Yo luego hago otro tipo de. Hago una semana, todas las semanas hago entrevistas y uno que hago yo solo, que es una especie de monólogo. Y en esos monólogos, pues cojo un tema y lo explico. Y Mira, para eso justo es. está diciendo, por el chat te están diciendo que si habías pensado hacer un monólogo con chistes sobre Bitcoin, un monólogo humorístico. La verdad que estaría muy bien, ¿eh? ¿Has pensado en hacer monólogos con chistes sobre Vic? Pues no, pero una persona me propuso hacer otro canal de Bitcoin, así de SEO, de lo que pasa en Bitcoin, así como más jocoso. Más chiringuito de jugones, ¿no? Sí, sí, ese palo. Si tuviese más tiempo lo haría, sería divertido. Pues sería, Pero, puede ser divertido, sí. pero eso, para el otro tipo de contenido que hago, que son esos monólogos que, bueno, no son muy divertidos. Algunos tienen su gracia, Yo pero te digo la verdad, hay veces que yo solo, la gente me verá por ahí riéndome yo solo y dirá, ¿pero este qué hace? hay algunos que son graciosos. Pero por Pero lo hablando de general, la fauna marina, por ejemplo, yo me veaba de la risa. ese- el de las gambas, Sí, sí, sí. las gambas, los cangrejos. Ese fue gracioso. Pero bueno, hay algunos así graciosos, pero por lo general, bueno, por lo general cuento una historia. Y entonces, claro, ahí lo de la IA sí que me ha ayudado bastante, porque, por ejemplo, para el tema del otro día, ¿no? Cuando usaba la fiebre del oro para hablar de la minería. Claro, ya, yo no tengo en mi cabeza toda la historia de la humanidad. Es que Entonces, si supieras todo lo que dices. claro, entonces yo me pongo ahí delante de la IA y le digo, oye, tiene que haber una historia de alguien que pensó una cosa y luego cambió de opinión. Creo que empecé por ahí. Y entonces me salían con unos tíos que habían, y digo, "Buah, pues esto no me lleva a ningún lado". Y entonces, pues, tiene que haber una historia de alguien que hizo no sé cuántos. Y entonces empiezo como con una idea en mi mente de cómo unir lo que quiero hablar de Bitcoin con algo, o empiezo con algo y lo uno con Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí sí que lo de la IA, ya te digo, me ayuda porque es un repositorio de todas las historias. Entonces, claro, por ejemplo, ahora estoy haciendo uno sobre, que lo publicaré mañana, terminándolo, y es uno sobre, voy a hablar un poco de, de las guerras las guerras en invierno. O sea, muchas veces pasa que, ha pasado al menos alguna vez, que la gente va a invadir Rusia y se encuentran con el invierno y el invierno les ataca, ¿vale? Entonces, todo esto a colación de un artículo que he leído en el cual hablan de unas protestas que se produjeron en invierno y que fueron efectivas. Bueno, da igual. El caso es que yo, leyendo lo de las protestas estas que funcionaron y que ocurrieron en invierno, pues dije, hostia, tiene que haber otro ejemplo de historias de invierno y demás, ¿no? Y entonces pues dije, vale, pues puedo hablar de lo de los rusos y el invierno ruso, entrar con eso enganchar con el invierno y las protestas para realzar, digamos, la importancia del invierno y de llevar esto a cabo contra el frío, digamos, y las inclemencias del tiempo. Bueno, total, en mi caso tiene sentido. El caso es que es verdad que la IA Te esta. imagino un poco tu mente como el algoritmo de YouTube cuando empiezas a ver a lo mejor el vídeo de un resumen de fútbol y acabas viendo vídeos de gatitos que dices, pero ¿cómo ha pasado esto, no? Eso es ¿En qué exactamente momento cómo pasa. se ha torcido? Así es como ocurre. Pero yo, claro, yo empiezo con una idea y digo, va, venga. Y claro, luego, o sea, ya te digo, a mí los que hago yo solo me gusta introducir la idea con otra historia para luego llegar a la idea, ¿no? Y luego, idealmente, terminar volviendo a la idea, ¿no? Eso hacen los monólogos. Eso sí que lo hacen los monólogos mucho. Sí, realmente sí, coges la premisa y le das la vuelta entera. Claro, empiezan con un tema y luego ya es al final y vuelves otra vez al tema, ¿no? Al Claro. principio. Y eso queda muy bien en los monólogos y entonces me gusta también hacerlo en los podcasts. Entonces, pues eso, cojo la idea, eso me lleva al tema que sea, en el tema que sea meto Bitcoin y luego cierro con la idea al principio. Pero claro, lo de las ideas, pues eso es verdad que la IA me está ayudando. Sí. Y mira, pues hablando también del podcast y de otras personas, la semana pasada, no sé si lo sabes, pero vino con nosotros Alex Tuset de NoteCharts, que pues, también justo pues estuve hablando con él y dije, ostras, pues mira, justo te acabo de escuchar con Alberto, así que venga, hazle alguna pregunta. Y me preguntó que si has utilizado el análisis on-chain,
que si le ves valor realmente y que si Ah. ya has empezado ya a trastearlo. Clásica pregunta de Alex. ¿Qué iba a preguntar? Pues bueno, realmente mi respuesta no va a cambiar mucho de la que le planteé cuando lo entrevisté hace unas semanas en el podcast. El tema del on-chain en su día me quemó bastante porque cuando yo entré, que más o menos cuando entró Alex, cuando yo entré lo vendían como bueno, algo súper interesante, novedoso, una especie de oráculo de la Un blockchain de poco la Bitcoin y panacea. demás. Y luego, claro, esto fue en 2020 o así, y luego, conforme el precio de Bitcoin iba cayendo, el oráculo seguía diciendo que eso iba bien todavía, ¿no? Y entonces, claro, yo la experiencia que me llevé fue, es que esto realmente se parece mucho al análisis técnico, que en función de cómo lo mires, o sea, si lo miras, si te levantas ese día Claro. con ganas de que suba, tú encuentras en las rayas indicadores para que te dicen que eso va para arriba. Y si te levantas ese día pues más triste, pues dices, no, pues todas las líneas te indican que eso se va para abajo, ¿no? Entonces, en el caso del on-chain, lo vi parecido. Es verdad que en la entrevista que tuve con él, que tuve una entrevista con él y con Marielle Lang, que si no la conocéis también es muy graciosa para estos temas, pues me convenció al menos del valor del on-chain para reafirmarte o no, ¿no? En la tesis que ya tengas, ¿no? O sea, que sí que me parece una buena herramienta porque realmente te ofrece algo que no puedes encontrar en ningún otro activo, porque la blockchain solo existe, ¿no? para Bitcoin. Al final es parte inherente e importante también de la red, toda esa Claro, información. Y es como cuando tienes un montón de libros delante pero no sabes leer exacto. o aprender ese idioma. Y el tema está en luego aplicarle, o sea, el valor está ahí, pero tienes que aplicarle un poquito de arte. Y esa es la parte difícil, ¿no? Igual que hay mucha gente que se dedica al chartismo, ¿no? Que es eso, análisis técnico y solo hacen eso y ya está, pero que tiene mucho arte, pues bien. Pero si no tienes mucho arte, que yo para eso no, pues es difícil. O sea que sí que tiene valor, pues yo que sé, tanto como cualquier otra herramienta, al final depende de cómo la emplees. Y bueno, pues yo creo que ya por último, y a ver si pues la estudiante, si queréis hacer alguna pregunta, ir escribiéndola por el chat, pero te voy a hacer la pregunta del $1.000.000, valga la redundancia. ¿Crees que Bitcoin llegará al $1.000.000? Dices que si creo que el dólar caerá tanto que Bitcoin valdrá 1 millón. Mira, pues por ahí iba, sí, 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 sí. Para mí yo siempre la respuesta es sí, pero ¿qué podrás comprar con $1.000.000, no? No, bueno, ya, a ver. Yo creo que. A ver, me voy a tirar aquí un triple. Yo no creo que lo veamos a 1 millón, más que nada porque en ese punto ya a nadie le interesa el dólar. Entonces ya ni lo miras el gráfico, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que Bitcoin o, o es que también podría llegar a un punto en el que, por ejemplo, respaldase ese dólar con Bitcoin, ¿no? O sea, todos los sistemas, todas las devaluaciones masivas han acabado con una reevaluación, ¿no? Hace poco terminaba de leer el libro este de When Money Dies, que habla de la República de Weimar, y en ese libro, bueno, pues explican todo el tema de esos 2 o 3 años en los cuales la inflación en Alemania fue una barbaridad. Y lo sorprendente de esto es que incluso hace 100 años, cuando pasaba esto, ¿no? Que el Fiat tenía una vida muy corta, ¿no? Ahora tiene 100 años de vida, pero en ese momento tenía décadas, muy pocas. Aún en ese momento llegó un punto en el que Alemania, el gobierno, dijo, vale, el dinero es una mierda, no vale para nada, pero lo que vamos a hacer es que hacer un nuevo marco alemán y entonces el cambio va a ser pues 1 trillón de marcos antiguos va a valer un marco nuevo. Y ya está. Y ese es el nuevo cambio y lo vamos a mantener por nuestros huevos. Y, y la gente, un poco también obligada, porque realmente no tenían otra alternativa, pero Claro. hasta cierto punto aceptan, ¿no? Oye, vale, ok, pues ahora este es el dinero y esto es lo que hay, y entonces pues nos manejamos con esto. Y hubo un poco de inflación y tal, pero más o menos lo mantuvieron y lo contuvieron. ¿A dónde voy con esto? A que si tienes un punto en el que todas las fiat han muerto ya, ¿no? Han ido cayendo y al final solo queda el dólar, ¿no? Porque si queda una y será el dólar, seguramente. Sí.
O bueno, luego van saliendo nuevas, ¿no? Pero bueno, que respaldadas por otra cosa. Pero bueno, el dólar, sigamos que es como el malo final, ¿no? Entonces, si tienes el dólar ahí y se pierde confianza en el dólar, a mí no me parecería raro, primero que dijeran, oye, mira, vale, ya está, borrón y cuenta nueva. $1.000 de los de antes son $1 nuevo, ¿no? Como hacen en cualquier sitio. Y la Claro. gente, mucha gente estará obligada, en cierto modo, a comprar ese nuevo dólar, ¿no? A decir, vale, ok, pues te acepto esto porque la Claro, alternativa pues un que es, poco no cuando tengo nos otra hicieron cosa. el cambio de las pesetas a los euros. Tampoco Claro, hay claro, mucho cambio. claro, digo, la alternativa cuál es, no tengo otra cosa, ¿no? O sea, Claro. o me muevo con dólares de estos nuevos o no me muevo con nada. Claro, ahí es donde entra Bitcoin, ¿no? Si esto pasa en una economía donde tienes una alternativa como Bitcoin, pues entonces dices, que el dólar esté nada, pues me manejo con Bitcoin. Pero claro, tiene que pasar de esa manera, porque si no pasa de esa manera, muy probablemente lo que veremos serán reevaluaciones constantes, como hemos visto, Mm. y eso ya en los extremos. O sea que, no, por eso decía al principio que hasta que veas esto morir, pues tardará mucho. Y esto pasa un poco como con los splits en las bolsas, en las acciones. O sea, ¿cuánto vale la acción de Amazon o de Apple, ¿no? Que tiene más tiempo? Pues no está Mm. claro, porque ha tenido tantos splits Claro. que la acción del día uno al precio de ahora no sé lo que es, porque la han dividido 80 veces y entonces ya no sé exactamente cuál sería el cambio original, ¿no? Entonces, ¿Bitcoin valdrá $1.000.000? No sé, ¿de qué dólares? Porque antes de que pase eso, probablemente el dólar se revaluará. Y entonces ahora es como un split en el dólar y entonces ahora tienes otro dólar que entonces vale mucho más que el otro, pero realmente es menos que el millón. O sea, que a dónde voy, dándole un poco de vuelta, es a que Bitcoin valdrá más que el fiat, sí, y será difícil medir cuánto. Me gusta esa respuesta y sobre todo yo me quedo con el concepto del dólar como final boss. Eso me lo apunto. Y bueno, pues nada, mira, para acabar, una pregunta de los estudiantes que preguntan que dónde estás fiscalizado, si se puede decir, y qué país recomiendas para hacerlo, alguien que ya tiene inversiones en cripto y que recibe su sueldo en cripto también. Bueno, si tu núcleo de trabajo no está en la Unión Europea y te sientes anclado culturalmente a España, como puede ser el caso de muchos de los que estén aquí, pues Andorra es un buen sitio, o Portugal. En mi caso, yo soy más de montaña, como se puede ver ahí en la ventana, pero eso tienes que tener, para el caso de la montaña, tienes que tener eso, tu centro de intereses económicos fuera de España, o si no, estás igual. Entonces, fuera de España o Europa, ¿no? Entonces, si no estás igual. Así que, bueno, para quien se encuentre en esa situación, pues sí, a mí la vida a partir de los 30 y pico en un sitio como Andorra me parece genial. Hay gente que prefiere ciudades, bueno, pero es un coste, es un Claro. coste. No es, para mí no es una balanza simplemente económica, ni mucho menos, al contrario. La economía incluso no puede jugar, no juega un papel tan importante en la vida al final. Es un trade-off, ¿no? Claro, es pues lo que a cada uno le apetezca. Pues nada, Alberto, con esto nos despedimos. La verdad que ha sido todo un placer. He disfrutado, me he sentido parte de tu podcast y yo con esto, vamos, me voy ya a la mar que contento. Sí, he hablado mucho del podcast, es verdad. Así que nada, muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la próxima edición de Web3 Drop. Adiós a todos. Chao.